Buenas chicos, vamos a trabajar esta semana con la explicación de problemas que se resuelven utilizando mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Ok, cuando trabajamos el tema de mínimo común múltiplo, este problemita que está acá fue el problema que se utilizó para introducir ese tema. ¿Recuerdan? El de los 3 amigos que querían ir a comer y que uno podía podía reunirse cada 12 días y que otro podía cada 6 días y que otro podía cada 18 días. Recuerdan que hicimos toda una explicación y que queríamos saber si se lograron poner de acuerdo hoy dentro de cuántos días podían estar los 3 reunidos al mismo tiempo. Esa fue la pregunta que se hizo en ese momento, ¿verdad? Este problemita ya lo trabajamos en las lecciones de hace 2 semanas. Entonces, cuando trabajamos problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, el problema tiene palabras claves o frases claves. Ok, vea que este problema, la pregunta nos hace referencia a que van a pasar o va a pasar un acontecimiento al mismo tiempo. O sea, que suceda que todos puedan estar en un mismo lugar, en una misma hora o en un mismo restaurante, que en este caso es que ellos quieren ir a comer, pero es algo que sucede al mismo tiempo. Entonces, cuando el problema me hable de que hay cosas que pasan simultáneamente o que pasen al mismo tiempo o que vayan a coincidir, esos problemas siempre se resuelven usando mínimo común múltiplo. ¿Y cuándo era que usábamos mínimo común múltiplo? Ok, esa era la resolución para ese problema. Recuerden que tomábamos el numerito de 12, ¿verdad? Que aquí lo teníamos, el de 12, el de 6 y el de 18. Los colocábamos juntitos, vean, aquí los tenemos, 12, 6 y 18. Trazábamos la línea vertical, que aquí la tenemos en celeste, y empezábamos a decir qué divisores tenían esos numeritos. Recuerden que los divisores que utilizábamos siempre eran numeritos primos, ¿verdad? Y empezando con el más pequeño, que era 2, y que si no tenían mitad, entonces decíamos que tercera, que si no, que tenía quinta, séptima. La idea es siempre usar números primos. Con mínimo común múltiplo, recuerdan que también eso es algo muy importante, el problemita o el ejercicio, todos tenían que llegar a 1. Aquí no había problema que, por ejemplo, yo saqué aquí mitad de 6, que era 3, y 3 no tenía mitad, entonces nada más se volvió a copiar, ¿lo ven? Y que el 9 no tenía mitad, entonces nada más se volvió a copiar. Eso no importa cuando es mínimo común múltiplo, yo lo puedo hacer. Y que todos lleguen a 1. Y ya luego la respuesta era nada más multiplicar los numeritos que me quedaban acá. Y que nos dio 36. Y que entonces en este caso sabíamos que se podrían reunir dentro de 36 días. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aquí reforcemos y tengamos presente? Que cuando en un problema, ya sea en la pregunta o en la redacción del problema, ustedes leen que hay cosas que pasan al mismo tiempo, que pasan simultáneamente o que coincidan, o sea, cosas que hagan referencia a esas palabritas, es porque debo de utilizar mínimo común múltiplo, ¿ok? Eso es con ese problemita, ¿ok? Ahora, ¿recuerdan la semana pasada que trabajamos máximo común divisor? Usamos este problema que dice que se tienen 3 cuerdas que eran de tamaños diferentes de 12, 6 y 18. Y la pregunta era, ¿cuál es la mayor longitud en la que se puede dividir a las 3 cuerdas para que todos los segmentos resultantes sean congruentes? Aquí la palabra clave es que habla de mayor. Cuando en un problema a ustedes les hablen de la longitud más grande posible o la mayor distancia o la mayor longitud o la mayor lo que sea, o sea que el problema hable de mayor, entonces resulta que ahí es cuando sabemos que debe de utilizarse máximo común divisor. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre máximo común divisor? Y otra cosa también importante o palabra clave es que si habla de congruentes, o sea, congruentes es que sean iguales, también
ya hace referencia a que debemos de utilizar máximo común divisor. Entonces, ¿cómo utilizábamos el máximo común divisor? ¿Cómo utilizábamos el máximo común divisor? Ok, igual, agarrábamos los numeritos 12, 6 y 18, que son los que nos dieron de las medidas de las cuerdas, y vemos que acá todos tienen mitad, entonces se le sacó mitad. Después 6, 3 y 9, ya no pude seguir sacando mitad porque 6 sí tenía mitad, pero el 3 no, y ya no puedo sacar a unos sí y a otros no, que eso fue lo que trabajamos en esta semana. Recuerden que en máximo común divisor debo de sacarle lo mismo a todos los numeritos, si no ya no puedo seguir, pero 6, 3 y 9 todos se les puede sacar tercera. Entonces la tercera de 6 es 2, de 3 era 1 y de 9 era 3, pero ya aquí al final, entre 2, 1 y 3, ya no había nada que fuera en común para poder seguir sacando. Entonces por eso aquí el procedimiento sí terminaba hasta ahí. Era entonces nada más multiplicar el 2 por el 3. Aquí me quedó el mismo error, ¿se acuerdan? La semana pasada aquí era un 3. Pero la respuesta sí estaba bien, ¿verdad? Que era 2 por 3, 6. Entonces la mayor longitud en que se pueden dividir las tres cuerdas es de 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, resumiendo, cuando en un problema hable de cosas que pasan al mismo tiempo, ¿verdad? Que fue como en el primer problemita lo decíamos acá, que pasan al mismo tiempo, debo de utilizar mínimo común múltiplo. Cuando el problemita me habla de mayor o congruentes, que significa iguales, debo de utilizar el máximo común divisor. Y recuerden la diferencia entre mínimo y máximo. Mínimo, yo puedo llegar hasta 1. O sea, puedo seguir sacando a unos sí, a otros no. En cambio, en máximo, solo se le puede sacar lo mismo a todos. Si uno tiene y otro no, ahí ya no se puede. Esa es la diferencia. Entonces, en el folletito, ustedes en la página 29 tenían unos problemitas que yo los iba a explicar en clase cuando veíamos el tema, pero se los voy a explicar aquí también para reforzar. Esos problemas están en la página 29. Vamos a ver el problema A y el problema B. Igual, el que quiera, después de ver la explicación aquí, puede ir al folletito e intentar hacerlos. Y como les va a quedar la grabación, después se pueden revisar a ver si lo hicieron bien. Ok, entonces, por ejemplo, dice, Silvia y Natalia corren todas las mañanas alrededor de una plaza de fútbol. Silvia tarda 5 minutos en dar la vuelta completa y Natalia 15 minutos. Si ambas empezaron a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se encontrarán por quinta vez en el punto de partida? Ok, este problemita, alguno que me quiera decir a qué le suena, si es usar mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Exactamente, mínimo común múltiplo. ¿Por qué razón? Porque vemos que me están preguntando a qué hora se encontrarán, ¿verdad? Se encontrarán, o sea, es que coincidan de nuevo por quinta vez, ¿ok? Ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso de la quinta vez, ¿ok? Vamos a resolverlo primero, vamos a trabajar, en este caso, ¿verdad? Habla de coincidir por quinta vez, por eso es que se usa el mínimo común múltiplo, exactamente. Entonces, tomamos al 5, que es lo que tarda Silvia, y usamos el 15, que es el tiempo que tarda Natalia. Y a ellas les vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Ok, empezar aquí con mitad no tiene sentido porque ninguno tiene mitad. Podría ser tercera, ¿verdad? O en este caso podría ser quinta, porque los dos tienen quinta también. Pudimos haber empezado con tercera si hubieran querido, porque 15 tenía tercera, pero podemos hacerlo con quinta porque los dos tienen quinta. Entonces, 5 entre 5 me da 1 y 15 entre 5 me da 3. Recuerden que mínimo común múltiplo yo puedo seguir aunque uno tenga y el otro no. Entonces aquí puedo sacar tercera. Bajo el 1 y la tercera de 3 es 1. Recuerden que con mínimo yo puedo o debo más bien llegar todos a 1, ¿verdad? Entonces ya aquí todos me llegaron a 1. Y el mínimo común múltiplo, ¿quién sería en este caso? Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Alguno que me quiera decir? ¿Cómo sacábamos ya cuando teníamos?
Ajá, 15, exactamente. El mínimo común múltiplo sería 5 por 3, que es 15. Aquí es mínimo común múltiplo. Esto debe de ser una M. Hay un errorcito ahí en la presentación, ¿verdad? Porque estamos trabajando MCM. Entonces aquí es MCM, 3 por 5, que es 15. Bueno, que aquí les hice la corrección, ¿ok? Ahora, se supone que ese 15 sería la primera vez que ellas se van a encontrar en 15 minutos. Vea que las dos salieron a las 6 de la mañana. Que si pasan 15 minutos, quiere decir que a las 6 y 15 se encuentran por primera vez. ¿Y quién me estaban preguntando? A la quinta vez. ¿Por qué sé que a las 6 y 15 se encuentran por primera vez? Porque fue lo que nos dio el mínimo común múltiplo. O sea que dentro de 15 minutos vuelven a coincidir. Pero a mí no me están preguntando en el primer momento, sino en el quinto momento. Entonces voy a ir de 15 en 15 para ver hasta qué hora llegan a coincidir por quinta vez. Si pasan otros 15 minutos, entonces se van a encontrar por segunda vez. Otros 15 minutos se van a encontrar ahora por tercera vez. Otros 15 minutos, ya serían las 7 de la mañana, se encuentran por cuarta vez. Y otros 15 minutos se encontrarían por quinta vez. Y ya ahí esta sería la respuesta. Entonces ya le damos respuesta al problemita. Se encontraron por quinta vez a las 7 y 15 de la mañana. Okay, aquí lo que hay que sí tener mucho cuidado es lo que me están preguntando en el problema, ¿verdad? No siempre el resultado del mínimo común múltiplo va a ser mi respuesta del problema. Tengo que leer bien cuando ya hago el problemita. Sé que tengo que usar mínimo común múltiplo porque hablan de coincidir, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Pero después, cuando ya vamos a dar la respuesta, sí tengo que fijarme en qué momento me lo están pidiendo. Es como con lo de las fechas, ¿recuerdan? Cuando me dicen que si en tal fecha mis tíos estaban comiendo en la casa, entonces en qué otra fecha vuelven a estar a ellos ahí conmigo. Recuerdan que esos también eran de coincidir cuando hicimos mínimo común múltiplo. Entonces hay que agarrar un calendario y contar los días para ver en qué fecha nos calza, ¿verdad? Ok, vamos a trabajar el segundo problema. El segundo problemita, que también sigue estando en la página 29, dice: en mi colegio hay 3 grupos de séptimo año. Uno tiene 36 alumnos, otro con 48 y otro con 54. Gracias a Dios, en ese colegio no trabajamos, porque imagínense, con 48 alumnos o 54, todavía 36, podría uno jugársela, pero son demasiados. Pero bueno, eso pasaba, digamos que eso es de los años de antes. Se requiere hacer un juego integrando a los alumnos de un mismo grupo. Entonces, ¿de cuántos alumnos se podrán formar los grupos más grandes sin que sobre ni falte alumnos por jugar? ¿A qué les suena? ¿Usar mínimo o usar máximo? ¿Y dónde estaría como la palabrita clave? Exactamente. En el momento donde dice grandes, entonces eso es para hacerlo con ¿cuál método? ¿Mínimo o máximo? Máximo. Exactamente. Vea que como habla de repartir o dividir y formar grupos lo más grandes posibles, ahora de grande, debe de usarse máximo como un divisor. Exactamente. Entonces tomamos al grupito de 36, al de 48 y al de 54, ponemos la línea vertical y empezamos a calcular el máximo. Vea que todos terminan en número par, entonces puedo sacarles mitad. Mitad de 36, 18, de 48, 24, de 54, 27. Pero resulta que aquí si saco mitad, 27 no tiene, entonces no me funciona. Pero puedo sacar tercera porque todos se pueden dividir entre 3. 18 entre 3 es 6, 24 entre 3 es 8 y 27 entre 3 es 9. Ahora vamos a ver qué sucede aquí. 6 y 8 tienen mitad, pero 9 no. 6 y 9 tienen tercera, pero 8 no. Significa que ya no puedo seguir. O sea que el máximo sería multiplicar el 2 por el 3, que nos daría 6. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿de cuántos alumnos se podrán formar los grupos más grandes sin que sobren ni falten alumnos por jugar? Ok, entonces se podrán formar grupos de 6 alumnos sin que sobre nadie. Ahí la respuesta, ahí sí es exactamente lo que nos estaba dando
el máximo común divisor. Y así es como funcionan este tipo de problemas. Entonces, resumiendo, si el problemita habla de eventos que ocurran al mismo tiempo, que coincidan, que se vuelven a ver de nuevo, eso hace referencia a utilizar mínimo común múltiplo. Y cuando el problemita habla de repartir, dividir en partes iguales, lo más grande que se puede o lo máximo que se pueda, el problemita es para trabajarse con máximo común divisor. Ahora, ¿qué pasaría si en un problemita como este, que el problema no lo trae, pero me interesó agregárselo? ¿Qué pasa si me preguntaran cuántos equipos puedo hacer de cada grupo de séptimo? O sea, si yo sé que puedo hacer grupitos de 6, entonces en el grupo de 36, ¿cuántos me saldrían? Que en el grupo de 48, ¿cuántos me saldrían? Y en el grupito de 54, ¿cuántos me saldrían? La respuesta es muy fácil, son los numeritos que me quedan aquí al final. O sea, en el grupo de séptimo, que eran 36, puedo hacer 6 equipos. 6 equipos de 6, ¿verdad? Porque 6 por 6 son los 36. En el de 48 puedo hacer 8 equipos. ¿8 equipos de cuántos? De 6, porque 6 por 8 es 48. Y en el de 54, ¿cuántos equipos puedo hacer? 9, porque 6 por 9 son 54. Entonces, cuando me hagan alguna pregunta como esta, la respuesta siempre son los mismos numeritos que me dieron como resultado al final de que calculamos el máximo común divisor. Eso también es como un adicional que a veces puede venir en este tipo de problemas de máximo común divisor. Entonces, se podrían formar 6, 8 y 9 equipos de cada grupo de séptimo. ¿Verdad? Son unos numeritos que se resaltaron ahí en la presentación. Muchas gracias por la atención, chicos.